Nosotros vimos la importancia de generar un pulmón para Bogotá y para la localidad, de que existiera un parque para el sur. Exigir a los políticos conductas responsables. El agua es la vida y con el agua no se juega. Yo diría que gracias a los grupos ciudadanos tenemos humedales en Bogotá. Todos los enclaves secos de Bogotá, en particular los que quedan en Ciudad Bolívar, están gravemente amenazados. Lo que se vaya a hacer de desarrollo urbano, de infraestructura, sí o sí tiene que tener en cuenta el tema ambiental, porque si no, básicamente estaríamos sacrificando una parte vital para nuestro futuro. Es importante resaltar los altos niveles de contaminación que se generan por la gestión que hacen las ciudades, por la gestión que hace la ciudad de Bogotá. Los principales ecosistemas de los cuales depende el agua, que Bogotá debía preocuparse muy fuertemente de eso, que son el páramo de Chingazo y el páramo de Sumapaz, no tienen la protección adecuada de Bogotá. ¿Cuál es el estado de conservación de los ecosistemas protegidos de Bogotá? ¿Cuáles son sus retos y oportunidades de bosques, de páramos, de humedales, de parques? De eso hablamos en especiales ahora, de las zonas que Bogotá preserva. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tienen en común humedales como el de Torca o el de Córdoba? ¿Bosques como los de los Cerros Orientales o páramos como el de Sumapaz? La respuesta es sencilla. Todos ellos se convierten en pulmones de Bogotá y sin ellos esta ciudad sería inhabitable. Pero hay otro hilo común en su historia. Si todavía existen, es porque alguna vez habitantes visionarios de Bogotá lucharon por su preservación. Fueron personas como doña Elsa y don Jorge. Con ellos descubrimos un lugar entrañable en la localidad de San Cristóbal. Doña Elsa y don Jorge hacen parte del colectivo Avesol, que ha sido fundamental para la creación del Parque Entre Nubes hace más de 40 años y siguen promoviendo el cuidado del medio ambiente, la cultura y la educación ambiental en esta zona. Doña Elsa, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por convocarnos. Y por forzarnos a subir hasta acá, porque esta era la mejor vista. Es que ese es un espacio, el Parque Entre Nubes, se puede disfrutar la ciudad, los sonidos, están más cerca al cielo, entonces aprovechar lo que tenemos de recursos naturales y de este disfrute de paraíso en San Cristóbal. Don Jorge, gracias por haber venido con nosotros. Mucho gusto. Pues es un honor y una dicha pues poder estar acompañando este proceso y conocer la historia y pues en esa medida que uno la conoce poder difundirla y que eso no se quede en el olvido y en el anonimato de las personas y de las organizaciones que hicieron posible este parque. Hablemos justamente de esa historia, doña Elsa, porque hoy este parque lo administra y lo potencia el distrito, pero esto fue parte de una lucha comunitaria de hace mucho más de 40 años. Este fue un ejercicio de planeación que hace la comunidad y los sectores organizados. Nos pusimos a la tarea 3 organizaciones para pensarnos junto con otros y con el CINED, que también fue un apoyo grande, en armar un plan de desarrollo local. El primer plan de desarrollo local que hicimos nosotros era ver cuáles eran las problemáticas de San Cristóbal y entre ellas encontramos el tema ambiental. De ahí que nos dimos a la tarea de recorrer, de encontrar este sector, el cual estaba copado por el mal uso de los piratas, de los loteo pirata, de la excavación de la montaña para sacar arena y empezamos a hacer todo un ejercicio de sensibilización, de educación con la comunidad que estaba en límites, de hablar con las personas que habitaban dentro del sector y de que ellos fueran pues guardabosques y protectores de su propio territorio. Entonces ahí empieza como la historia del Parque Entre Nubes, que tiene su nombre de acuerdo a esto que estamos viviendo, que estamos dentro de las nubes y que ha sido un elemento natural que ha protegido y que nos ha dado vida y disfrute a esta localidad y a esta ciudad. Don Jorge, son 3 localidades las que disfrutan de mejor aire gracias a lo que unos visionarios tuvieron en mente hace unos años. Sí, pues en primer lugar está la localidad 4 de San Cristóbal, luego está aquí Usme
y está Uribe Uribe. Digamos, líderes de esas localidades se unieron a la propuesta y pues se aunaron esfuerzos y pues pusieron su vida y su tiempo y su gestión, recursos incluso propios para poder lograr hacer la gestión en su momento al Consejo de Bogotá, y eso tuvo después otro tipo de tratamientos. Pero sí es bueno que digamos, en alguna parte se genere esa historia que nadie la conoce, y pues es bueno porque es un buen ejemplo de cómo se puede defender un territorio y que en ese territorio se mantenga pues para la vida, para que haya vida en los territorios todavía, no se encemente. Doña Elsa, en su momento ustedes no eran ni biólogos ni ecólogos, pero se dedicaron a hacer una investigación juiciosa de qué había aquí. Pues había una cantera, pero ustedes vieron que podía ser otra cosa. Nosotros vimos la importancia de generar un pulmón para Bogotá y para la localidad, de que existiera un parque para el sur. Siempre pensamos en otros espacios y no en el sur. Nosotros tenemos derecho a un ambiente, a un oxígeno y a un espacio recreativo en ese momento. Y fue hacer un trabajo educativo permanente, pero nos dimos a la tarea, esta iniciativa eran terrenos privados. Entonces, hacer concertación, diálogo con los propietarios, ejercicios que nos implicó a veces también riesgos, pero que los asumimos en su momento para poder hacer lo posible, documentarnos, porque nosotros somos personas de la comunidad y no teníamos mayores elementos, entonces generar una documentación para llegar al consejo, para llegar a mesas distritales, para ponerlo en el plan de ordenamiento territorial del momento, para que saliera el acuerdo de protección. Fueron jornadas largas, fueron estudios, fueron ubicar aliados que tenían que eran especialistas en el tema de la flora, de la fauna, de la delimitación, de levantar los terrenos, de levantar el uso del suelo. Entonces fue siempre una formación y una documentación bien dispendiosa para llegar allí, para llegar a los cabildos que también hicimos en el Consejo de Bogotá para que fuéramos escuchados y con documento en mano decir esto era posible. Don Jorge, pero esa defensa no termina ahora, o sea, en ese momento era una lucha para la constitución de este parque, de unas zonas de protección, pero hoy me imagino que habrá unos peligros. ¿Qué tipo de peligros? Sí, pues lo que estamos observando es que en el entorno siguen, digamos, haciendo construcciones de casas informales que lo que están haciendo es, digamos, invadir el territorio que ya está dado, digamos, para que sea un parque, pero que no existe política pública de protección. Entonces, en tanto, van ocupando espacio, van digamos, llenando y quitando espacio del parque, y pues eso es, digamos, una cosa que preocupa mucho, porque esa no es la idea, digamos, que el parque se llene de casitas y casitas, no es la idea, porque pues no sería parque ecológico, entonces sería otra cosa, es un parque de invasiones, por ejemplo, y la vivienda hace falta y por eso la gente se viene acá, pero entonces porque no hay política pública de protección del parque y de construcción de viviendas para las personas que la necesitan, por eso ocupan las rondas, por eso ocupan estos espacios. Entonces es un problema social muy grande de estructura, digamos, de gobierno. Quiero terminar esta entrevista, doña Elsa, recordando a doña Evelia Castro. Si doña Evelia viviera, bueno, doña Evelia tiene mucho que ver con toda esta historia, y al igual que miles de personas que ocuparon estos barrios inicialmente poniendo sus casitas, sus ranchitos, venían huyendo de la violencia de diferentes regiones del país, pero ella fue parte de ese grupo inicial de visionarios. ¿Qué sentiría doña Evelia viendo lo que ustedes lograron? Creo que doña Evelia siempre se sintió orgullosa. Caminar para ella estos senderos, poder hacer la unión entre Usme, que era una travesía, pasar de Usme a Rafael Uribe Uribe, fue algo que la llenó de vida. Y siempre correteando con niños, con jóvenes y con adultos por este sector, siempre decía, hay que proteger las montañas. Las montañas son nuestra vida. Creo que eso es lo que ella siempre ha mantenido, y para nosotros es un agradecimiento a ella, a Antonio, a tantas mujeres y hombres que de verdad aportaron y siguen aportando a esta ciudad. Doña Elsa, gracias por habernos recibido. No, gracias a ustedes por estar acá. Y don Jorge, gracias por contarnos esta historia. Mucho gusto. El actual POT destina 124.762 hectáreas a la conservación,
Todas ellas componen la estructura ecológica principal que tiene áreas protegidas como el Sumapaz, zonas de conservación como la Reserva Van der Hamen, áreas de especial importancia ecosistémica como el Páramo Cruz Verde y áreas complementarias como el Parque Metropolitano Timisa. El concepto de estructura ecológica principal es un concepto que a veces no lo terminamos de entender bien. La estructura ecológica son todos esos elementos de la biodiversidad que físicamente crean condiciones que son muy útiles para estructurar el territorio. Digamos, elementos básicos de la estructura ecológica principal son nuestros ríos, los cuerpos de agua, los humedales, los bosques, los cerros. Sin embargo, los hemos visto siempre como unos elementos ahí estáticos. Es como nuestras venas, ¿sí? Las venas de Bogotá, las venas hídricas de Bogotá. Nosotros tenemos en Bogotá más del 70% de zona rural y la gente no conoce. O sea, estamos sobre la estructura ecológica principal y debajo de la estructura ecológica principal y en medio de la estructura ecológica principal. Repito, entendiendo que estructura ecológica es toda la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos en medio de los cuales vivimos y a los cuales pertenecemos. Es lo que a veces se nos olvida, ¿no? En esos elementos de la estructura ecológica principal se generan una serie de procesos funcionales, de procesos de interacción de los bichos y de las plantas que habitan allí, que nos generan bienestar o que nos evitan costos. Por eso es tan importante mantener la estructura ecológica principal y reconocer que buena parte de la estructura ecológica principal de la ciudad se perdió. Si no ordenamos el uso del suelo en función de vivir en armonía con el resto de los seres vivos, nos vamos a equivocar. Lo grave es que hay gente que dice que eso no cuenta, que no importa, que lo que importan son los negocios y la posibilidad de rentabilizar el suelo. Sirve para generar bienestar y para evitarnos costos públicos de poder reemplazar la naturaleza con cosas que no hemos logrado. No hemos logrado reducir la contaminación en la ciudad, no hemos logrado evitar los problemas de inundación. La naturaleza lo ha hecho. Estamos rodeados de páramos, elemento trascendental, fundamental para el aprovisionamiento de agua en Bogotá. Bajando un poco más tenemos a los cerros orientales, un conector biológico fundamental porque es cuna de una cantidad de especies de fauna y de flora. El distrito de Bogotá tiene en su jurisdicción uno de los parques nacionales más importantes, que es Sumapaz. Sumapaz, que es el parque que alberga el páramo más grande del planeta. Nosotros estamos siendo subsidiados por el agua que debería ir a los llanos orientales. Yo creo que eso es muy importante que los bogotanos lo tengamos en cuenta. A nosotros nos está subsidiando Chingaza y Chingaza, no toda el agua de Chingaza venía directamente para Bogotá. Somos declarados pues los humedales, humedal Ramsar, entonces es importante continuar con esa designación Ramsar. Se puede perder esa designación y podemos entrar en una lista negra. Lo que tenemos que recordar es que perdimos una función importantísima que nos dan los suelos, que es la de la infiltración del agua. Entonces, ¿cómo construir o cómo redireccionar una ciudad a una ciudad funcionalmente más ecológica, más adaptada climáticamente? Entonces, la estructura ecológica principal nos ayuda a eso. Necesitamos que los parques sigan parques, pero necesitamos, por ejemplo, que las zonas donde hay cubetas, cuencas, donde antes eran humedales, puedan, por ejemplo, permitir algo de infiltración. En los parques, en los antejardines de las casas, las vías necesitamos también generarles otros mecanismos para que se pueda infiltrar. Los retos, el cambio de administración. Pienso que hay veces hay administraciones que vienen de pronto con otros intereses u otros objetivos y de pronto, venga, vamos a cambiar el plan o vamos a cambiar esa estructura ecológica principal. Entonces creo que son unos espacios para dialogar. No es porque llega la administración y que haga de pronto lo que él tiene en mente, sino que trabaje con los que ya han estado ahí, con esas comunidades y organizaciones que han estado ahí hace más de 20 años. Bogotá le ha dado muchas lecciones a todo el país por las decisiones que ha tomado, por la conversación que a veces no ha sido fácil, pero de aquí han salido procesos muy virtuosos para la gestión ambiental urbana especialmente. Y eso gracias a que ha habido una sociedad, un capital social, unas comunidades, unos activistas muy valientes que han dicho tal vez esta norma aquí se puede aplicar así, mejor, no sé qué, Entonces ha habido siempre un diálogo entre la sociedad civil y la gestión pública.
con dificultades, con tensiones, pero se ha logrado hacer. Ojalá en todo el país hubiera esas capacidades de la sociedad civil, de los vecinos, de los barrios, apropiándose de su entorno urbano. De agua y de aire nos hablan los expertos. Ambos son vitales para el futuro de Bogotá. Las zonas protegidas donde se producen están bajo el cuidado de parques nacionales. Su director nos recibió en Chapinero. Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales, gracias por atendernos aquí en su dirección, en su despacho. Bienvenida, es tuyo este espacio. Señor director, de las zonas protegidas de Bogotá, ¿qué tanto están en la jurisdicción o bajo el manejo de parques nacionales naturales? Parques nacionales en esta zona tiene varias áreas protegidas, pero quiero resaltar dos grandes parques nacionales, que es el Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sumapaz. De esos parques, de esas zonas que usted destaca, ¿en qué estado de conservación se encuentran? Porque ustedes están en el terreno permanentemente viendo qué sucede con ellas. ¿Cuál es su estado de conservación? Parques Nacionales puede reportar que ambas áreas protegidas están en excelente estado de conservación, por encima del 99%, Chingaza y Sumapaz. Sumapaz tiene incluso más complejidad porque tiene presencia de comunidades que trabajan de la mano con parques nacionales para la conservación, y Chingaza, en donde no hay ocupación actualmente en el área protegida, y las comunidades tienen un trabajo maravilloso con parques nacionales. ¿Eso no quiere decir que no haya desafíos o amenazas a esa conservación? Las amenazas existen y son de diferentes niveles. Podríamos decir que hay amenazas directas en todas las áreas protegidas, pero en particular en estas, como puede ser la ocupación no permitida o el uso inadecuado, que existe, y también la imposibilidad de hacer un manejo efectivo por falta de fondos o de recursos o de proyectos de infraestructura que atenten contra las áreas protegidas. Y otras afectaciones que me preocupan aún más, que son las de orden climático. El cambio climático ejerce una presión efectiva y peligrosa para la estabilidad de los ecosistemas. Le propongo que desagreguemos eso que usted acaba de mencionar, el uso inadecuado o la ocupación inadecuada de determinadas áreas. ¿Eso cómo se resuelve? Porque habrá campesinos que digan, no, es que yo tengo que poner mis vaquitas ahí o cultivar mis papas y mis cebollas ahí. Parques Nacionales cree que profundamente que la única forma de cuidar la naturaleza es cuando toda la sociedad la cuida. Por eso establecemos acuerdos de conservación con comunidades cuando eventualmente existen al interior del área protegida o especialmente en los alrededores. Chingaza es un gran ejemplo de eso. Tenemos una comunidad comprometida en todos los municipios. Yo dijera que quizás la población menos comprometida de Chingaza es la de Bogotá, porque nosotros vivimos gracias a la dinámica que ejerce ese parque. Pero esos acuerdos con campesinos, con comunidades indígenas, cuando las hay, ayudan a los procesos de conservación. En Sumapaz tenemos un diálogo deliberante, importante, con las comunidades campesinas asentadas al interior del parque, pero principalmente con las que están afuera. Y estamos felices, por ejemplo, de que ahora haya una zona de reserva campesina con quien se pueden establecer diálogos aún más estructurados. Usted mencionaba un asunto crítico o un asunto fundamental, que es el de los recursos. ¿Tiene los recursos suficientes parques para eso, conservar unas zonas que son estratégicas y que prestan un servicio fundamental para el aire y el agua de Bogotá? Los parques que están alrededor de Bogotá son privilegiados, en particular Chingaza, gracias a que tiene un mecanismo financiero que viene de las tasas de uso de agua que paga el acueducto por todos los ciudadanos. Tenemos una fuente de recursos importantes, no suficientes. En el caso de Sumapaz no tenemos los recursos suficientes y los cubrimos a través del presupuesto de la nación. Esa lógica de que un parque tiene y otro no hace parte de la arquitectura institucional que hay que cambiar, porque la naturaleza es una sola. Hay unas zonas de páramo que están en sus manos, pero luego hay unas zonas contiguas de bosque andino o de bosque de niebla, qué sé yo, donde seguramente también debe haber unos riesgos. ¿Sobre qué llama la atención usted en esos casos? Porque esos son sus vecinos, que también son zonas de conservación. Excelente pregunta y excelente comentario.
proteger la biodiversidad y detener la pérdida de biodiversidad no es al interior del parque, sino precisamente al exterior. Evitar que se degrade implica que tenemos un ecosistema sano. Gracias a que el parque está en muy buen estado de conservación y que todas las coberturas vegetales desde el parque a la ciudad están en buen estado, no tenemos hoy una crisis aún peor del agua. Pero si esas áreas se degradan o se pierden, el ciclo del agua es el que se transforma. A cada ciudadano y a cada habitante de Bogotá, ¿qué nos correspondería hacer, así no vivamos en el páramo, para ayudar a cuidar el páramo? 3 cosas. Primero, hacer un ejercicio de educación, entender que el agua no sale del grifo, sino que viene de un ciclo amplio que involucra, en el caso de Bogotá, la Amazonía, la Orinoquía, los Andes orientales y, por supuesto, ese don de naturaleza que es el páramo. En segundo lugar, establecer un nivel de responsabilidad con esa conciencia, el ahorro, el uso adecuado, evitar las pérdidas. Si tú eres en tu casa, pero también puedes ser un empresario, puedes ser un cultivador. Y en tercer lugar, exigir a los políticos conductas responsables. El agua es la vida y con el agua no se juega porque nosotros somos agua. Y si juegan con el agua, juegan con nosotros. Los políticos deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen en el cuidado, no del páramo, no del acueducto, sino del ciclo del agua. Señor director de Parques Nacionales, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, bienvenidos siempre y los vemos la próxima vez en el páramo. Muy bien. Ante el avance del cemento y de cierta urbanización descontrolada, muchos colectivos ambientales han sido fundamentales para la defensa de los ecosistemas. Todavía hoy ejercen en los barrios mucha influencia para defender esas zonas protegidas. Ana María Sánchez habló con algunos de ellos. Aquí realmente se ve lo que es la vida, la interacción y la relación de nosotros como seres humanos con el medio ambiente. Nosotros nos consideramos dueños de la tierra, pero somos visitantes y pasajeros de la tierra. En Bogotá tenemos una riqueza ecológica enorme que desafortunadamente por estar inmersos en una ciudad en la capa de cemento, pues los ciudadanos de Bogotá desconocemos. Estamos redefiniendo el entorno, nos toca cuidarlo entre todos. El motivo cierto de la vida es que la vida toca multiplicarla. Y para multiplicar la vida no hay nada como el jardín utópico. Es estar participando como en esos procesos de conservación de este tipo de lugares, ¿sí? Debemos como generar esa especie como de resistencia comunitaria, de que nos respeten la estructura ecológica principal que está declarada hoy en día. Si tú no lo haces, pues nadie lo va a hacer. Alguien tiene que integrarse, alguien tiene que conectarse con la naturaleza. Las iniciativas populares, comunitarias, ahí cumplen un papel clave porque es la gente que sabe qué es lo que se necesita, porque es la gente que conoce el territorio, porque es la gente que lo ha recorrido, que sabe cuáles son los lugares más importantes y dónde están ubicados en su territorio. Todos con un poquito de tiempo podemos colaborar a un cambio significativo en los procesos. Si yo no conozco este tipo de ecosistemas que quedan al lado de nuestros hogares, muy difícilmente nos vamos a enamorar de estos lugares para poder cuidarlos. Tenemos diferentes especies de mamíferos, tenemos zorros, tenemos una cantidad de aves también tremenda. Hay murciélagos en la zona del Virrey, hay murciélagos, la gente no conoce. Tenemos cuevas en Bogotá, ¿sí? Entonces, o sea, biodiversidad es lo que tenemos en la ciudad. Los Surapanes, para no ir más lejos, con una gran cantidad de seres vivos de diferentes especies viviendo encima de ellos. Algunos tienen helechos, algunos tienen musgos, incluso en uno de los de acá ha crecido hasta plantas de humedal, para que se den cuenta de las posibilidades que la vida tiene para transformarse en su conjunto, como sistema vivo que es. Y que realmente no podemos dejarle la carga solamente a los entes de control o a los entes gubernamentales, sino que esto es responsabilidad de todos. Cada vez tenemos más problemas ambientales y los funcionarios públicos y la plata pública que tenemos para eso es insuficiente, no alcanza. ¿Qué necesitamos? Rodear y acompañar las acciones públicas con recursos y capacidades de la sociedad civil
pero también de los empresarios. Tenemos que hacer nuestra tarea porque eso implica mejores capacidades para adaptarnos climáticamente a lo que viene. La ciudad le ha dado la espalda al agua, no se ha sabido relacionar con la naturaleza. Los ríos se convierten en simplemente una alcantarilla, pero los ciudadanos desconocen y han normalizado eso. Entonces tenemos que ser, uno, reconocer y ser agradecidos con el agua que tenemos, y dos, por lo tanto, ser muy eficientes en el uso del agua. Los pobladores urbanos tenemos una mirada muy fragmentada del agua, desde que sale la llave, solo hasta cuando se va por el sifón. Es una mirada de segundos. No tenemos una mirada integral de dónde viene el agua, la importancia de conservar el agua, pero la importancia de mandar el agua por la tubería más limpia, que llegue a los ríos, que llegue a los humedales, que llegue al río Bogotá y a las otras regiones. Es fundamental la educación ambiental, que los niños y la gente sepa pues que toda acción que nosotros tenemos en la ciudad tiene una repercusión tanto en el consumo excesivo de agua que afecta a los páramos como en la contaminación excesiva que afecta a los ríos. Porque estamos cuidando la naturaleza, porque al fin y al cabo nosotros somos naturaleza. Y segundo, porque en este instante estamos siendo beneficiados con toda la energía de ella, del agua, de los árboles, del aire, de las especies vivas que están pasando por acá. Nosotros nos debemos a conservar la naturaleza. La tierra es un ser vivo y nosotros la consideramos como un ser muerto. Y usted levanta un pedacito de tronco, levanta una hojita y hay vida. Y de ahí para abajo hay más vida. Líderes barriales y ambientales como los que acabamos de ver inspiran a esta abogada y activista que recibió la sangre y la savia de su abuelo Thomas van der Hamen, un naturalista extranjero que convirtió la sabana en su patria. Sabina Rodríguez van der Hamen es abogada, es activista, integra una veeduría ciudadana ambiental. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Yamit, por la invitación. ¿Dónde estamos aquí? En el humedal Salitre. Cuéntenos un poco sobre este ecosistema. Bueno, estamos en el humedal Salitre en Bogotá. No mucha gente conoce este ecosistema, no es muy fácil llegar hasta acá. Y este es un ecosistema, como la mayoría de los humedales en Bogotá, que sobrevive, diría de alguna manera, gracias al trabajo de las comunidades vecinas, a quienes se han organizado para decir, mira, aquí hay un cuerpo de agua, esto tiene características de humedal, defendámoslo, reconozcámoslo. Esta es una de las grandes discusiones en los ecosistemas en Bogotá, qué tanto espacio le dejamos al agua y a los ecosistemas y cómo hacemos las intervenciones alrededor de ellos, si permiten que sus dinámicas ecológicas se mantengan o no. Y esa ha sido como una de las grandes discusiones frente a este pequeño humedal que muy poco, como casi todos los humedales en Bogotá, que eran muchísimo más grandes, y fuimos quitando y quitando espacio, y pues esa ha sido como una de las grandes discusiones frente a este humedal en particular. Hay muchas zonas de protección en Bogotá, bosques, parques, páramos, en fin, pero como este ecosistema, ¿hay otros en riesgo en Bogotá? Sí, la mayoría de humedales, tenemos 17 humedales reconocidos, digamos, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, de los cuales 11 son reconocidos como humedales Ramsar, que pues es esta categoría internacional de protección de los humedales, y casi todos, pues como están en contextos urbanos, tienen la presión de una ciudad que va creciendo, pues se encuentran también, no, algunos en mejor estado que otros, y durante muchos años pues los vimos como un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, entonces muchos fueron utilizados como escombreras ¿Y qué amenazas tienen hoy? Que ya están reconocidos, que ya decimos hay 17 que están reconocidos. Yo creo que gran parte de las discusiones que hay alrededor de los ecosistemas de humedal es nuevamente el tipo de intervención. Es decir, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer ahí? Exacto. Que si queremos un sendero para que la gente lo pueda utilizar, si ese sendero es en cemento o si podemos hacer senderos que no tengan tipos de materiales duros. Si hay que hacer, por ejemplo, una de las discusiones más grandes en el humedal Tibabuyes, conocido oficialmente como Juan Amarillo, donde están haciendo un puente gigante para conectar dos localidades, un puente peatonal, pero vuelve y es como una visión desde el cemento y desde un impacto que puede tener en ese ecosistema. Entonces, no es una... Sí debemos cuidar los ecosistemas, creo que hemos logrado llegar a ese acuerdo, pero luego cómo los cuidamos y cómo los intervenimos, creo que hay una discusión grande. Entonces, es un paso importante estar de acuerdo en que debemos mantener los humedales, pero cuál es esa infraestructura que debe tener, ese cómo, ahí hay un debate importante en la ciudad. ¿Y qué papel juega en todo esto
esas veedurías ciudadanas y grupos de ciudadanos que se han ido conformando? Yo diría que gracias a los grupos ciudadanos tenemos humedales en Bogotá, y esa es una historia que si uno va a mirar hacia finales o en los años 80, comienzos de los 90, todos los grupos de vecinos alrededor de cada uno de los humedales empiezan a conformarse, depende, cada humedal tiene su propia historia, pero son quienes han realmente protegido estos ecosistemas y luchado porque efectivamente se reconozcan. Eso llevó a que existiera realmente una política de humedales en la ciudad, y que existan pues una mesa de humedales donde vienen las organizaciones y se sientan, y ya hay pues un reconocimiento distrital, digamos, por parte de las autoridades distritales importante de estos ecosistemas. Pero realmente si vemos de dónde surge ese llamado y ese cuidado por los humedales, es de los vecinos que se han organizado y han entendido la importancia de estos ecosistemas, y creo que tenemos mucho que agradecerle a esta organización de veedurías, de grupos ciudadanos ambientales en Bogotá. ¿Es posible que una televidente o un televidente a esta hora diga, pero es que esa abogada se opone al desarrollo, es que nos quiere parar la ciudad, nos quiere parar las obras, es que ellos no quieren que se toque nada? ¿Es así? O sea, ¿es una visión en contra del desarrollo, o es que esas otras cosas que necesita la ciudad en términos de infraestructura, de vivienda o qué sé yo, deben pensarse en función de las zonas de protección? Yo creo que hay un tema muy importante frente a entender esa ruptura ciudad-protección ambiental. La protección ambiental hace parte de la ciudad, eso es lo primero. Lo segundo, cómo hemos entendido el desarrollo, y creo que si entendemos la crisis ambiental y climática en la que estamos en este momento, no solo en Bogotá, sino a nivel planetario, podemos entender que hemos hecho mal las cosas y que hemos entendido mal esa relación, y que hemos puesto como antagonista poder tener una calidad de vida de alguna manera que en realidad se está comprometiendo nuestra calidad de vida y la de muchas personas en términos de crisis ambiental y climática y sus consecuencias. Y entonces pensamos que son antagonistas, y que si vamos a proteger el ambiente, entonces no vamos a poder tener vías y no vamos a poder tener desarrollo y no vamos a poder tener acceso pues a muchas digamos, desarrollos importantes de la sociedad. ¿Qué creo yo que sucede, o que hacia dónde deberíamos ir? Entender que no es un antagonismo, sino un seguro. Si nosotros no incluimos la variable ambiental en las obras, el costo es mayor. A usted seguramente le importan todos los ecosistemas de Bogotá, los bosques de los cerros, toda la estructura ecológica principal, los caños, los ríos, en fin, el río Bogotá. Pero obviamente en su corazón está toda esa zona conocida como la Reserva Thomas van der Hamen. De nuevo, yo sé que usted esto lo ha explicado un montón de veces, pero explíquele a la gente por qué un espacio como ese, más allá de lo que existe hoy, tiene un potencial enorme para restaurar las conexiones ecológicas de esta sabana. Pues si miramos cómo está construido Bogotá entre los cerros orientales y el río Bogotá, no dejamos realmente conexiones de los ecosistemas. Fuimos pensando que la ciudad tenía que ir por encima de los ecosistemas y que eso era un atraso si íbamos dejando espacio para sus ecosistemas. Y entonces no hay una conexión entre los cerros y el río. Están una gran cantidad de cuerpos de agua que bajan de los cerros orientales y de pronto se van por debajo de la ciudad, o se vuelven un caño, o van por un tubo y llegan al río Bogotá. La Reserva Thomas van der Hamen es la última oportunidad que tenemos de hacer esa conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque los distintos ecosistemas interactúan entre sí, y eso es vital para la vida. Ya sabemos que mientras más conexiones tengamos, mayor biodiversidad y mayor capacidad de esos ecosistemas de sobrevivir en el tiempo. Y es un gran reto de restauración entre bosque, humedal y zonas de pradera, que son como los 3 ecosistemas característicos que conectan los cerros con el río Bogotá. Sabina Rodríguez van der Hamen, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Yamit. Los humedales que esta veedora lucha por cuidar son los mismos que han motivado a decenas de organizaciones para preservar el valor social y ecológico de esas zonas protegidas. Hay que reconocer que si existen humedales en Bogotá, es porque la ciudadanía lo quisimos así, o sea, lo defendimos. O sea, hay que apropiarnos de los espacios, conocerlos, defenderlos, argumentarnos y saber qué es lo que estamos defendiendo. Todo este tiempo ha sido una lucha muy dura para que sencillamente no le construyan encima o no lo devoren todos los intereses inmobiliarios de los que esta zona
particularmente es objetivo, porque las construcciones han venido dándose y están prácticamente cercando el humedal. Aquí estamos hablando constantemente de nuestros ríos y de nuestros humedales. Como te decía, están corriendo demasiado riesgo, demasiado peligro, solo nos queda el 2% de lo que existía hace más de 100 años. Y pues nuestra responsabilidad es proteger y conservar estas áreas protegidas en las cuales no se puede construir ni endurecer con cemento. Y los humedales son extremadamente importantes. Todas las aguas lluvias de Bogotá van para los humedales. Reducen las inundaciones, capturan carbono, es el hábitat para la vida silvestre. Es importante porque conserva la biodiversidad de avifauna de todo el continente americano y también porque, digamos, es vital dentro de su ciclo de vida para poder abastecerse, digamos, de alimento aquí y retornar a su sitio en la parte norte del continente a realizar, digamos, su periodo reproductivo. Las actividades que realizamos, pues realmente lo que ayudan es a la conservación de estos ecosistemas. La idea es que toda la biodiversidad, todas las especies que acá tengamos, pues tengan un espacio adecuado para su crecimiento y para su desarrollo. Son espacios que albergan una cantidad de fauna y una riqueza de especies que en realidad es maravillosa. Tenemos a la tingua bogotana, tenemos muchas especies de patos, de tinguas, que digamos que es una ave muy bogotana, entonces valdría la pena que todos nos concienticemos de estos espacios. La principal importancia e impacto que esperamos que tenga el libro es, digamos, llegar a la comunidad, dar a conocer también estos espacios que están dentro de la ciudad, que muchos de nuestros conciudadanos todavía no conocen y que se puedan maravillar con la riqueza natural y con la biodiversidad que encontramos en ellos. Aquí viene gente constantemente a observar aves, a registrar la biodiversidad, a maravillarse con las cosas. Aquí ha habido un tejido social importante en cuanto a la conciencia del agua, de conectarse con el agua como el fluido vital que nos contiene a todos y el que somos parte. Lo triste es que no hicimos la tarea de reconocer lo que había que conservar y estamos rescatando lo que queda. Tenemos varios tipos de problemas, pero podemos decir que los principales están asociados al arrojo de residuos clandestinos. Aquí podemos encontrar escombros, podemos encontrar salas, colchones, bueno, todos estos residuos que pues, la ciudadanía deja abandonados en un espacio natural. Tenemos otro problema que tenemos, está asociado a la gran expansión de alguna vegetación acuática que pues digamos que nos tapa los espejos del agua y que estos nos sirven para la fauna, que se requieren para la fauna para que se pueda ubicar, que pueda hacer sus procesos migratorios. Los retos que tenemos por un lado es que el modelo de ciudad debe cambiar. Eso debe estar claro, ya no es sostenible el modo en que estamos viviendo, mucha especulación inmobiliaria, se generan muchos proyectos de urbanización en los humedales, en los mismos ríos. Entonces, como ciudadanía nos tenemos que empapar, conocer, defender, involucrarnos en los procesos de participación, ser insistentes en la participación, de tal manera que con argumentos podamos continuar esa defensa de la estructura ecológica o el tema ambiental aquí en Bogotá. En la conservación de esas áreas naturales de la capital invierte la Nación, la CAR de Cundinamarca y Bogotá y, por supuesto, el gobierno distrital. Pero, ¿cuál es el papel de la cooperación internacional y de las ONG? El ex viceministro Fabio Arjona dirige ahora una de ellas. Fabio Arjona lidera Conservación Internacional Colombia. Fabio, gracias por recibirnos. Muy gentil, muy agradecido también por que vengan y felices por compartir con ustedes un rato. Si los recursos distritales son escasos, los nacionales también, la cooperación internacional puede ayudar, por ejemplo, en momentos de dificultad para que los páramos, para que los bosques en Bogotá tengan una mejor protección. Hay que reconocer que la ciudad sí ha invertido. La ciudad no es pobre y la ciudad sí ha hecho inversiones en el manejo de sus ecosistemas. La cooperación internacional en la ciudad como Bogotá es muy pobre, no es que haya llegado mucho. Ha llegado desde el punto de vista de cooperación más técnica
científica, tal vez. La parte de la banca multilateral también ha incidido mucho. Gran parte de estos esquemas de áreas protegidas nacionales se han hecho con base en recursos de operaciones de crédito de la ciudad con la banca multilateral para infraestructura, que a su vez tiene un componente de capital natural, y con eso se han desarrollado y se ha creado pues una Secretaría de Ambiente en la ciudad fuerte. En la empresa de acueducto y alcantarillado, tal vez uno de los principales gestores ambientales de la ciudad, que tiene a su cargo el financiamiento de los relictos humedales. Yo creo que la principal inversión está por parte de la ciudad. No hay que desconocer que no solamente las áreas protegidas que están dentro de lo que se considera hoy la ciudad son importantes. Pues Sumapaz, gran parte está en la ciudad y es un parque nacional. En los cerros orientales es una figura de protección muy importante para la ciudad. Y ahora estamos pues en un trabajo conjunto de la ciudad y también la nación de lo que es proteger las grandes fuentes de abastecimiento hídrico de la ciudad, que están localizados en un área de 600.000 hectáreas entre un corredor de páramos que va desde Guerrero al norte hasta Sumapaz, llamamos Chingaza, Sumapaz Guerrero, que es un área tremendamente importante para la competitividad y la vida de Bogotá. ¿Y ese cree usted que es el principal reto hoy de la conservación en Bogotá y sus alrededores, esa conservación de esas zonas de páramo, o se atrevería a enumerar otros desafíos? Yo creo que la conservación de las zonas de alta montaña. Hay cosas urbanas al interior de la ciudad que están sucediendo. Hay áreas protegidas urbanas, hay el manejo de los humedales es un tema muy importante. Todavía hay mucho que hacer en los humedales al sur, al Tunjo. Hay obras de infraestructura verde gris en la ciudad que están siendo probadas muy eficientemente para control de inundaciones por parte del IDU. Pero yo creo que lo más importante para la competitividad de la ciudad es proteger quien les aporta los principales servicios ecosistémicos, y en este caso es el agua. Y esas son las áreas no solamente de páramo, sino las áreas de alta montaña y páramo que circundan la ciudad y que tal vez es nuestro mayor aportante de servicios ecosistémicos y que realmente es la responsable y la que permite que Bogotá sea una ciudad competitiva. Y finalmente, por su experiencia, esas soluciones o esos proyectos de conservación, ¿diría usted que hay que hacerlos entonces es con la gente, con los colectivos que han estado ahí, con esas comunidades para que puedan ser más sostenibles? Sin la participación de la gente no es viable. Esto no es un tema que se impone, es un tema de concertación, por supuesto, como les digo, gran parte de las políticas públicas y algo de este siglo, que son lo de humedales. 2003 sale la publicación de Humedales de Bogotá y la Sabana, con participación de muchas personas, 2 tomos. 2 años después el POT los considera áreas protegidas, posteriormente son declarados sitios Ramsar. Yo creo que sí ha habido una evolución positiva en términos de reconocer áreas de importancia ambiental. Podría ser mejor siempre, ¿no? Pero no se puede desconocer que ha habido un gran esfuerzo. Y la participación de las localidades, de la gente y de las ONGs locales ha sido fundamental. Fabio Arjona, líder de Conservación Internacional Colombia, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por venir. Para decenas de comunidades en Bogotá, estos parques no son solamente una oportunidad para hacer deporte, para jugar con los niños o para pasear el perro. Son la columna vertebral de proyectos más ambiciosos, como los ecobarrios, los bosques urbanos y las huertas comunitarias. Veamos algunos de ellos. Los bosques urbanos son importantes para la ciudad, igual que lo son los humedales, igual que lo son los canales de los ríos, igual que son los cerros orientales. Todo hace una estructura ecológica principal que le da sostenibilidad ambiental a la fauna y a la flora del distrito. Una de las características que tienen los bosques urbanos es que precisamente tienen grupos o colectivos que tienen una gran apropiación del territorio. Entonces, en ese monitoreo que hace la comunidad, ellos nos avisan para que nosotros podamos atender a tiempo la solicitud. Yo fui profesora también de sociales, entonces sé que la ubicación geográfica era muy importante y empecé a solicitar informes, investigar tanto la parte histórica, geográfica, la ubicación y la importancia de este pedacito que lo amo con todo mi corazón, porque es un pulmón para toda la ciudad. Aquí hay una biodiversidad increíble.
si quieren realmente aprender, experimentar, observar el bosque. Aquí van a encontrar el amor, encuentran la paz, encuentran la tranquilidad, el relajarse, el observar lo que realmente es vida. Bosque Urbano Salitre es un cuento maravilloso de Char. Y durante más de 17 años querían construir una vía. Desde la estación del 7 de agosto en la carrera 30 hasta la calle 60 durante 30 cuadras hay una quebrada. Se llama la Quebrada Salitre, pero por planos y por cuestiones de la vía, ahí tenía que ir una vía, un conector vial. Y todos los vecinos, nosotros los voluntarios y la gente que está habitando el territorio dijimos, hombre, ahí hay una estructura, hay que cuidarla, preservemos la vida. Sea la vida, no a la vía. Pues esto empezó en el 2009, donde están esas plantas, allá para la parte de atrás había ventanas, puertas y todo ahí en un arrume de basura, y la gente pues donde ve un poco de basura y desorden trae el que tengan por ahí en su casa. Entonces hay un señor vecino que se llama don Francisco Suárez, él estaba ahí arreglando, y entonces yo un día fui y lo saludé, yo pasaba por aquí a comprar cosas y le pregunté qué hacía y dijo, es que aquí nació curúa, entre esta maleza nació, y yo estoy tratando de arreglar esas planticas, limpiarlas y cultivarlas bien. ¿A usted le gustan las huertas? Le dije, no me gustan, me fascinan. Y dijo, pues vengas el domingo y vamos arreglando esto, y así empezamos. Nos ha permitido cohesionar comunidad, aprender a ser comunidad, a entendernos como comunidad y proyectarnos como comunidad. Iniciativas como los bosques urbanos y las huertas comunitarias hacen parte de los esfuerzos que apoya el Jardín Botánico para comprometer a la ciudadanía con el cuidado ecológico de la ciudad. En este oasis, ubicado en Barrios Unidos, hablamos con su líder científico. Juan Fernando Phillips es el subdirector científico del Jardín Botánico de Bogotá. Gracias por recibirnos en su oficina. Bienvenido, Yasmit, y espero que esta no sea la primera ni la última vez que venga al Jardín Botánico. Esto es de todos. Este es un oasis que todos deben conocer, pero no solamente es este espacio, sino que ustedes tienen una responsabilidad muy grande con la ciudad y tienen investigaciones. Esas investigaciones muestran que las áreas protegidas de Bogotá, ¿qué tan bien conservadas están? Como tal, nosotros no hacemos seguimiento al estado de las áreas protegidas. Nosotros lo que estamos haciendo es generar conocimiento respecto al tema de conservación en el distrito capital y la región. Lo que podemos saber es que, sin embargo, hay áreas que requieren atención particular. Por ejemplo, todos los enclaves secos de Bogotá, en particular los que quedan en Ciudad Bolívar, están gravemente amenazados, ¿sí? Ya sea por actividades de urbanización, no siempre legal, ¿sí? Y en otros casos por actividades mineras. En otros podríamos hablar, por ejemplo, de las zonas de páramo, ¿sí? En donde están afectadas por temas de cambio global, ¿sí? Donde está incluido no solamente la transformación antrópica del ecosistema, sino también se acerba por temas asociados con el cambio climático. ¿A qué se refiere usted con enclaves secos? ¿Qué tipo de ecosistemas son esos? Porque además entiendo son muy particulares y ya muy escasos. Es así. Estos ecosistemas son lugares donde la precipitación es reducida, ¿sí? No es la vegetación que estamos acostumbrados a ver en Bogotá. Además tiene una flora particular y poco estudiada. Esa es una de las cosas que está ahorita avanzando el Jardín Botánico. Conocer más sobre esas zonas y avanzar en la generación de estrategias de restauración para que podamos recuperar paulatinamente, en la medida de lo posible, estos ecosistemas claves en Bogotá. Hay además acciones que pueden hacer en la ciudad, incluso así sean en áreas más pequeñas, otras acciones de restauración, por ejemplo, para que alrededor de los humedales haya vegetación y especies de las que consideramos nativas. Claro, esa es una de las cosas chéveres que también ha realizado el Jardín Botánico. Por ejemplo, intervenir este tipo de humedales, ver cuáles son las especies que hay, qué podemos hacer para ayudar a la propagación de especies. Es una de las cosas claves que se han hecho. Digamos, uno de los resultados más interesantes que se realizó en las investigaciones en
el predio de las Mercedes en la reserva Van der Hamen es estudiar este tipo de cosas, ¿sí? Es identificar, por ejemplo, especies amenazadas, ¿sí? Y a través de la investigación y de labores de conservación ex situ, ver cómo se pueden esas especies, uno, propagar y después reintroducir en estos ecosistemas. ¿Qué especies amenazadas han identificado justamente que ustedes digan hay que hacer un trabajo para lograr reproducirlas y reinstaurarlas en algunos ecosistemas? Mire, hemos trabajado con un sinnúmero de especies. Podríamos decirles para que la ciudadanía entienda, estamos trabajando con frailejones, por ejemplo, ¿sí? Es una especie dominante en el páramo y se conoce poco sobre la propagación. Aquí estamos trabajando no solamente en generación de información y conocimiento in situ en el lugar, sino también ex situ. Tenemos ahora un proceso de investigación bastante interesante en cultivo in vitro de estas especies. También puedo mencionar, por ejemplo, orquídeas, ¿sí? En la sabana de Bogotá hay una gran riqueza de orquídeas, muchas de estas amenazadas. Son hermosas, evolutivamente tienen rasgos que para la ciencia es bastante interesante y además tienen problemas de conservación graves. ¿Qué especies, por ejemplo, están llevando a determinados ecosistemas para lograr que la gente se involucre, por ejemplo, en tener viveros o en convertir esas plántulas en nuevos bosques? Bueno, hay dos cosas que estamos haciendo. A partir de los diplomados en restauración, la idea es que la gente se vuelva partícipe de los procesos que hacemos, ¿sí? Es capacitar al ciudadano para que sea un socio más dentro de la implementación de las acciones que adelanta el Jardín Botánico. El material que se siembra depende de los lugares, obviamente, ¿sí? Y gran parte proviene de los viveros del Jardín Botánico. Las huertas también son uno de los tantos elementos que se pueden plantear en una estrategia de renaturalización del distrito capital, ¿sí? Y eso es uno de los temas que creo que la ciudadanía debería conocer porque es parte de las metas también del plan distrital de desarrollo, ¿sí? El Jardín Botánico debe prestar asistencia en 25.000 huertas en Bogotá, así que no podemos descartar solamente el papel de las labores de restauración que se están realizando, sino identificar cómo la ciudadanía a través del uso de otro tipo de herramientas puede participar también en la creación de este tejido social y también natural en el distrito capital. Juan Fernando Phillips, subdirector científico del Jardín Botánico, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, señor. Que vaya muy bien. En Bogotá quedan 17 humedales que suman 901 hectáreas. 11 de ellos son Ramsar, es decir, tienen importancia internacional. Durante el último siglo, la ciudad sepultó el 98% de estos ecosistemas. Emanuel Escobar dirige la Fundación Humedales Bogotá. Gracias por recibirnos aquí en este entorno maravilloso. No, gracias a ustedes, Yamil, por visitarnos y pues mostrar este hermoso paraíso de la ciudad. Cuéntanos un poco, Emanuel, sobre el valor ambiental y social que tiene este espacio. Bueno, este es uno de los humedales que se han podido proteger después de toda esa gran laguna y ese gran humedal que era el Gran Lago de Humboldt que existía en Bogotá, lo que hoy es Bogotá y la sabana de Bogotá. Estamos en el humedal Torca Guaymaral y es uno de los humedales más importantes porque sí, aquí en el punto que estamos, en el de Torca, de hecho es el de los pocos que quedan de la localidad de Usaquén y es muy estratégico porque está cerca de los cerros de Torca que están a tu espalda, ahí nacen una cantidad de quebradas que lo alimentan y a su vez es el lugar donde tenemos la posibilidad de conectar los cerros con los humedales y a su vez también está muy cerca de poderlo conectar a su vez con el Cerro de la Conejera y el río Bogotá, entonces es un sitio muy estratégico para esa conectividad ecológica. Justo hace un segundo sobrevolaba una pequeña aeronave, pero esta zona no es solamente un aeropuerto de aviones pequeños, sino un gran aeropuerto de aves migratorias. Correcto, sí, acá de hecho lo acabamos de ver así cuando llegamos, estamos viendo ahorita unos patos que vienen de Norteamérica, estamos entrando a plena época migratoria, estamos marzo, abril,
donde llegan aves tanto de la parte alta del continente, también del cono sur, y llegan a un sitio muy estratégico que es Colombia, y entre ellos Bogotá, donde por eso nos convierten en el país de las aves, porque estamos en un sitio donde confluyen todas estas aves, estamos dentro de ese corredor y se quedan aquí unos meses y aquí pueden tener hábitat de alimento para pasar mientras allá está el invierno y nuevamente regresan. Ya ahí vemos pues máquinas de construcción, proyectos de urbanización. ¿Eso puede convivir, se puede armonizar con lo que existe hoy? Pues es un reto que tiene, digamos que a veces nos plantean un falso dilema de que si va lo uno o lo otro. Sí hemos lastimosamente perdido muchas décadas donde sepultamos muchos humedales. Bogotá sepultó el 98% de los humedales y lo poco que queda, pues sí tendríamos que defenderlo con nuestra vida, porque de eso también depende que nosotros continuemos en el tiempo, muchas generaciones. Entonces yo creo que lo que se vaya a hacer de desarrollo urbano, de infraestructura, sí o sí tiene que tener en cuenta el tema ambiental, porque si no, básicamente estaríamos sacrificando una parte vital para nuestro futuro. Entonces yo creo que el reto que está actualmente es poder tener desarrollo, pero que a la final no sean excluyentes, sino que podamos tener un desarrollo sostenible para tener infraestructura, pero sin sacrificar estos riñones tan importantes de la naturaleza. Emanuel, ¿qué hace la Fundación Humedales Bogotá? Bueno, nosotros pues ya llevamos 14 años y hemos tratado de hacer muchas cosas. Digamos que básicamente nuestro fuerte es en temas de educación ambiental. Hemos llegado a buena parte de colegios, universidades, empresas, ciudadanos, turistas que llegan a visitar estos espacios. Pero también le estamos apuntando mucho al tema de restauración ecológica. En los últimos 7 años estamos sembrando mucho en Bogotá y en la sabana de Bogotá. En algunos municipios aledaños estamos sembrando árboles nativos para proteger fuentes de agua, humedales, quebradas, ríos. Y también estamos haciendo temas de investigación. A lo largo de este programa, diferentes voces, científicos, activistas del gobierno, en fin, nos han dicho que para la defensa de los ecosistemas protegidos de Bogotá han sido muy importantes los ciudadanos, los colectivos de ciudadanos. ¿Pasa lo mismo aquí en Torca? Sí, acá y en todos los humedales de Bogotá, quienes primero los defendieron fueron los vecinos, los que estaban ahí alrededor. Fueron los que formaron colectivos, los que formaron asociaciones de vecinos que empezaron en su defensa, porque se estaba dando una expansión de la ciudad y llegaban, por ejemplo, volquetas a dejar escombros encima de los humedales para ahí después construir. Y muchos vecinos tuvieron que hacer cadenas humanas para no permitir el paso de estas volquetas. Empezaron a autocapacitarse, a hacer, digamos que, educación ambiental con la ciudadanía. Luego se metieron en lo legal y empezaron a defender este espacio. Por varios humedales salieron acciones populares que finalmente algunas fallaron a favor de esos vecinos y eso permitió que se defendieran los humedales. Hablemos de esas conexiones ambientales entre esos diferentes ecosistemas protegidos que a veces no son tan evidentes. Sí, hay algunas que se pueden ver. Por ejemplo, acá tenemos muy cerca a este humedal algunas quebradas. La quebrada Aguascalientes, que está aquí al lado de nosotros, pero está otras quebradas que van más hacia la 220, 230, la quebrada La Floresta, por ejemplo, y que nacen en los cerros orientales de Bogotá y terminan llegando a este hermoso humedal. Entonces eso es lo que uno podría llegar a ver, aunque se están perdiendo. Lastimosamente esas quebradas, si las pusiéramos a recorrer en algún tramo ya nos empezaríamos a tener dificultades para encontrarla porque se están secando. Ahorita en invierno pues pueden salir más a flote, pero es difícil ya incluso esas conexiones superficiales. Ahora, las que están por debajo de nosotros, de nuestros pies, que es toda esa conectividad ecológica que hay en los acuíferos y por debajo de los humedales, es la que no conocemos, digamos que no la vemos fácilmente, ¿no? Pero ahí debajo el humedal Torca-Guaymaral no está separado, la autopista no lo ha separado, por debajo siguen siendo uno solo, el agua se sigue conectando por debajo y ahí radica la importancia en que este espacio lo sigamos concibiendo como uno solo, a pesar de que ha tenido una fragmentación superficial, pues que podamos darle y concebirlo como un espacio íntegro y donde le podamos dar un manejo
holístico y donde se pueda conectar incluso con los cerros y con el río Bogotá, que es, si lo vemos allá más en plano desde la sabana de Bogotá. Emanuel Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, gracias por habernos atendido y por sacar tiempo para compartir conocimiento con nosotros. No, un placer, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por visitarnos, por difundir estos espacios y ojalá que esto sirva como invitación para que muchas personas vengan a conocerlos. Los ecobarrios son una propuesta de microurbanismo emergente desde las comunidades. Los ecobarrios son una posibilidad de que las comunidades que vivimos en los bordes de la ciudad, en los cerros, borde del río Bogotá, humedales, podamos hacer barrios ecológicos con pacto de borde. Es decir, que las comunidades transitemos hacia comunidades resilientes a partir de la transición hídrica y energética. Tenemos que ser muy responsables con el territorio, identificar dónde están los riesgos, dónde está la vulnerabilidad que genera la amenaza, poder transitar, digamos, hacia comunidades que hacemos gestión comunitaria de riesgo. El tipo de vivienda. En los cerros creo que es importante mirar que la vivienda no puede ser de 3, 4 pisos, ¿cierto? Que no sea sostenible, sino una vivienda que sea más o menos acorde a las condiciones del territorio y acorde a las condiciones de riesgo que hay en el territorio. ¿Quién más que los que conocemos podemos evitar las nuevas ocupaciones? Entonces planteamos los ecobarrios como esa posibilidad de que las comunidades podamos hacer transiciones ecológicas entre las comunidades y el cerro, transiciones hídricas y energéticas que son importantes, pero con pactos de borde. Decidimos desde nuestros barrios y nosotros como comunidad emprender acciones para fortalecer esta misma estructura ecológica principal. Queremos equilibrar al hacer trabajos colectivos, solidarios que aporten a la naturaleza. Entonces aquí nos reunimos para preparar nuestros alimentos, ¿sí? Para hacer una olla comunitaria, para aprender del arte, para aprender de la agricultura. Entonces aquí también creamos, resolucionamos nuestros conflictos, nuestros problemas como comunidad. Jochen Fontecha lidera los temas de ordenamiento territorial en la CAR de Cundinamarca y de Bogotá. Arquitecto Fontecha, gracias por atendernos. Gracias a mí por la invitación. Ustedes en la CAR tienen en su jurisdicción pues, muchos ecosistemas protegidos de Bogotá. ¿Cuál es el estado de conservación de esos ecosistemas? ¿Qué diagnóstico hacen sus profesionales? Yamit, básicamente para poder hablar de un estado debemos también evaluar las condiciones que generan esos riesgos a los ecosistemas, no solamente en el ámbito del distrito capital, sino en general de la área de influencia de nuestro territorio y en especial de la sabana de Bogotá. Encontramos presiones sobre el recurso hídrico por la aglomeración que hoy tenemos en nuestro territorio, podría definir que es la más grande que tenemos en nuestro país. También es importante resaltar los altos niveles de contaminación que se generan por la gestión que hacen las ciudades, por la gestión que hace la ciudad de Bogotá, los municipios colindantes, también el cambio climático en cuanto a su adaptación y mitigación son unos temas relevantes dentro del ejercicio. En conclusión, el balance no es alentador, todos conocemos la dificultad que presenta todo nuestro sistema ambiental, pero que de allí lo debemos ver como una oportunidad y retos que debemos tener como sociedad. Acciones de mejora, acciones de cambio, es una realidad que debemos asumir todas las autoridades. En esos ecosistemas protegidos, ¿cuáles, diría usted, son las mayores preocupaciones o las necesidades más urgentes? Son diversas. Si hablamos de la Reserva Forestal Bosque Oriental, nos encontramos que tenemos un reto bastante importante y es poder actualizar nuestro plan de manejo ambiental. Pero ¿por qué en esos cerros hay una preocupación mayor y por qué debería haber un plan para atender la realidad de hoy? ¿Qué es lo que está pasando allí? El bosque oriental es fundamental, primero para la regulación hídrica, adicionalmente nos permite contener también esa dinámica de crecimiento y de ocupación que se está presentando, tanto formal como informal en el territorio de la ciudad de Bogotá. También lo vimos anteriormente, el año anterior, acciones sobre riesgo que se generaron por incendios forestales, acciones que permitieron a las autoridades de Bogotá, de Cundinamarca y también de la Corporación Autónoma Regional actuar de manera inmediata por la pérdida de coberturas vegetales que se generaron. Bosque oriental es fundamental para la calidad del aire, para la regulación climática, no solamente de la ciudad, sino de los municipios que la colindan, como por ejemplo La Calera. Y adicionalmente es una fuente vital donde nacen una serie de elementos ambientales
que permiten también el tránsito hacia el río Bogotá. Y allí hay una amenaza natural que es el retamo espinoso, que es una especie invasora. Así es. El retamo espinoso es una especie exótica que ha venido generando una serie de dificultades, especialmente en cerros orientales, donde su agresividad ha generado presiones sobre estas especies nativas, pero también ha sido un promotor de los incendios forestales. Esta especie es altamente inflamable y genera unas acciones inmediatas con la propagación del fuego. Nuestros televidentes dicen, bueno, son muchas autoridades ambientales que influyen en lo que pasa en las zonas protegidas de Bogotá, y la CAR, en lo que le compete, ¿qué hace? ¿Qué acciones está emprendiendo? Personalmente pienso que la interacción entre entidades y autoridades públicas es uno de los factores primordiales que se debe discutir para la gestión ambiental. No lo vemos de una forma crítica en humedales, pero por ejemplo los ecosistemas de páramos, donde son elementos y ecosistemas estratégicos, donde hoy gran parte de la vulnerabilidad hídrica debe ser tratada, sufre, y en un punto podríamos decir que padece este fenómeno, y es cómo se deben articular las entidades, cómo debe aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para poder lograrlo. La ley sí prevé unos instrumentos y unas instancias, las comisiones conjuntas, que permiten a los actores tomar decisiones articuladas, integradas dentro del ejercicio, y que permitan realmente cumplir con los objetivos. Para mí es recomendable e importante que estas comisiones conjuntas se reactiven con un contenido programático serio y estratégico, apalancado con recursos que permitan tener acciones en el territorio de manera articulada. Como lo hemos mencionado, los ecosistemas no conocen fronteras administrativas, y allí es donde nos hemos dado cuenta que debe haber una armonización, articulación, que permita a las entidades territoriales también atender cada una de estas circunstancias. De lo contrario, podríamos enfrentarnos a un conflicto también de competencias, pero también a un conflicto de instrumentos en aplicación del territorio. Joachim Fontecha, líder de los asuntos de ordenamiento territorial en la CAR de Bogotá y Cundinamarca, gracias por habernos atendido. Gracias, Yamil, a usted por la invitación, y esperamos que haya sido de utilidad. Necesitamos de estos muchachos, de estos jardines biodiversos, que sean muchos más, que tengamos mucha más cantidad de estos jardines biodiversos en los parques, que no sean simplemente césped y árboles, sino que ya haya una dinámica ecológica. Tenemos un programa muy bonito junto al IDRD, que son los jardines biodiversos. Que este es uno de los pilotos que tenemos hoy montado, que es como el primer boceto o el primer prototipo de este tipo de jardines, que lo que busca es llamar a los actores, a la comunidad, para que se hagan partícipes de este tipo de actividades, que ellos sean los encargados de generarlos, de cuidarlos, preservarlos y monitorearlos. Ahorita estamos primordialmente en eso, identificando actores. El siguiente paso, y también que hemos trabajado, es tratar de mitigar entonces el impacto que generamos con las emisiones de CO2. Entonces lo que estamos primordialmente es trabajando en la adaptación y la mitigación al cambio climático. Estamos ubicados en los bajos de la Quebrada Las Delicias, en todo el sendero urbano que ha sido rehabilitado por Aguas Bogotá, por el acueducto, para que la comunidad se pueda beneficiar de actividades de ocio. Esto es naturaleza, esto es vida, esto además de eso es tan importante porque esta agua se canaliza y llega hasta los humedales. Entonces hay que ser limpios, hay que cuidar, hay que meter los papelitos en el bolsillo, llévelos y los llevas a tu casa. Mira, separa los residuos. Si usted desde su casa quiere aportar a la conservación de los diferentes entornos ecológicos de Bogotá, puede hacer esto. Trae residuos de frutas y verduras a las diferentes huertas ecológicas en Bogotá, que hacen diferentes procesos con pacas digestoras Silva. En cada una de ellas pueden llegar a caber hasta 250 kilogramos de material orgánico. De esta manera podemos evitar que los residuos lleguen al relleno sanitario Doña Juana. Pero,
Aunque hay muchas acciones y logros destacables en la conservación de estos ecosistemas, no todo es color de rosa. Al menos así lo expresa el primer ministro de Ambiente que tuvo el país, el profesor y columnista Manuel Rodríguez Becerra, quien, durante años, ha sido una de las voces más reconocidas de las luchas ambientales. Exministro Manuel Rodríguez Becerra, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Señor exministro, ¿qué tal está Bogotá en términos de conservación de sus ecosistemas? O se lo pregunto de otra manera, ¿cuál es el estado de conservación de las zonas protegidas de Bogotá? Digamos, no es bueno. Digamos, los dos principales ecosistemas de los cuales depende el agua, que Bogotá debía preocuparse muy fuertemente de esos, que son el páramo de Chingazo y el páramo de Sumapaz, no tienen la protección adecuada de Bogotá. El páramo de Sumapaz está ubicado una parte grande en el distrito capital. El páramo de Chingaza no está ubicado propiamente en el distrito capital, pero claramente el distrito tendría que aportar más dinero para la protección a parques nacionales. La cifra que le entrega a parques nacionales el acueducto de Bogotá por el 80% del agua de Bogotá es ridículo. Y con esa plata Parques Nacionales no puede darle una adecuada protección al páramo de Chingaza. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy mediocre la gestión de Bogotá sobre dos ecosistemas que son vitales para el futuro de Bogotá, más cuando el cambio climático está trayendo eventos extremos que en el último año pues, se ha expresado en la sequía, en una alta sequía que llevó a que los embalses bajaran a niveles peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo diría que estamos mal. ¿Y el resto de esas zonas protegidas, que hay bosques, hay humedales, en fin? No solamente es el páramo, sino también el bosque alto andino y el bosque de niebla que hay que proteger. Y eso se sigue deforestando. Entonces, ahí yo creo que el distrito capital anda mal. Obviamente sí hay cuestiones del distrito que están bien protegidas, como es el caso de los cerros orientales de Bogotá. Otra cuestión que es importante pues es todo lo que es el río Bogotá y lo que se llama la zona de protección del río Bogotá, la Zampa. Pues ahí la CAR tomó la alternativa de construir diques para evitar las inundaciones. Naturalmente, en la zona ya urbana de Bogotá hay que construir diques. Sin embargo, es claro, según lo mostró, yo creo que durante la administración de Petro, se hicieron unos estudios en los cuales muestra que unos barrios que están prácticamente en las riberas del río Bogotá están en zona de alto peligro para cuando vengan unas inundaciones fuertes y que por consiguiente deberían ser transferidas, deberían ser esas viviendas y sus habitantes llevarlos a otro lugar. Está también la reserva Vanderhamen, por la cual ha habido una pelea tan grande, porque esa es una colección de 1.400 hectáreas entre los cerros orientales y el río Bogotá, que fue claramente establecida o identificada por el profesor Vanderhamen, el mayor naturalista que ha habido en Colombia, que vivió en Colombia en el siglo XX y que era un gran conocedor de la sabana. Dijo, mire, esa zona hay que protegerla. Y protegerla significa restaurarla. Exministro, usted es uno de los padres del Sistema Nacional Ambiental. ¿Ese Sistema Nacional Ambiental está funcionando, está articulando de verdad para que la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el Ministerio, la CAR, en fin, hagan lo que corresponde por estos ecosistemas protegidos? Bueno, yo creo que se requiere una actualización del Sistema Nacional Ambiental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros concebimos la ley, jamás nos imaginamos en que los efectos del cambio climático iban a ser tan duros. Entonces yo creo que sí se quiere adecuar el ministerio y las corporaciones, etcétera, a la prioridad de la adaptación al cambio climático. Que eso significa muy diversas cosas dependiendo del sitio. Adaptación del cambio climático es qué vamos a hacer para asegurar que Bogotá mantenga un suministro de agua. Y hay varias alternativas, eso es adaptación. Hace unos años, cuando no había esos extremos en el clima, pues obviamente Chingaza era suficiente
y el río Bogotá, cuando ya las aguas estén descontaminadas y se les haga un tratamiento de otro nivel para convertirla en agua potable, pues era más que suficiente, pero ya no. Y finalmente, exministro, ¿hay ya los suficientes instrumentos para que esas zonas protegidas puedan mantenerse como tal o hace falta desarrollar nuevas normas? Yo creo que los instrumentos existen, pero son instrumentos sin plata. Ah, no hay recursos. No, el caso el caso de la protección del páramo de Sumapaz, el caso de la protección del páramo de Chingaza. Entre otras, pues una de las discusiones que hay es si se hace una Chingaza 2 o no, que es una de las alternativas que habría que considerar, y si eventualmente se hace una represa en Sumapaz o no, pero hay otras alternativas, hay conjunto como de 6 alternativas para resolver el problema, pero lo que se requiere en el caso de los páramos es claramente que el Distrito Capital cumpla con su obligación de financiar la adecuada protección de esos páramos del bosque de Alto Andino y del bosque de Niebla. Señor exministro de Ambiente y columnista, Manuel Rodríguez Becerra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Demetrio, muy amable. No se hace conservación ambiental por capricho. Sin estas zonas protegidas no tendríamos aire puro, ni agua potable y mucho menos bienestar. Para conservarlas hace falta voluntad política, coordinación institucional y también, por supuesto, apoyo del sector privado. Pero muchas de estas zonas protegidas no serían posibles sin cientos de liderazgos comunitarios y a todos ellos la ciudad debe decirles gracias. A ustedes, gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta un próximo episodio.